Tú que me estás escuchando, sé que hoy no fue un día fácil. Tal vez hiciste todo lo que tenías que hacer, cumpliste, hablaste con todos, seguiste adelante como siempre. Pero por dentro hay algo que sigue pesando, algo que no se ha ido, algo que no te deja en paz. Es un peso que no se ve, pero se siente en el pecho, en la mente, en ese cansancio que no desaparece ni cuando te acuestas. Porque no es solo el cuerpo el que está cansado, es el alma. Es ese agotamiento que viene de pensar demasiado, de sostener demasiado, de tratar de ser fuerte cuando en realidad lo único que quieres es descansar. Hay pensamientos que regresan una y otra vez, preocupaciones que no se apagan, escenarios que tu mente repite aunque sabes que no te están ayudando. Intentas distraerte, intentas ignorarlo, intentas convencerte de que todo va a estar bien, pero aún así, vuelven y vuelven con más fuerza cuando todo se queda en silencio. Y lo más difícil es que muchas veces ni siquiera sabes cómo explicarlo. Si alguien te preguntara qué tienes, probablemente dirías nada o todo bien. Pero tú sabes que no es así. Tú sabes que hay algo que te está consumiendo poco a poco, algo que te está robando la paz, algo que te tiene cansado por dentro. Te haces el fuerte, sigues adelante, cumples con lo que tienes que hacer. Pero hay momentos donde sientes que ya no puedes más, donde sientes que si te detienes un segundo, todo lo que has estado cargando te va a caer encima. Quédate un momento conmigo, no te vayas todavía. No tienes que salir corriendo de esto, no tienes que seguir ignorándolo. Respira un poco más lento, no tienes que resolver todo ahora. Porque esta noche no tienes que seguir cargando todo eso solo. Tal vez nadie lo ve, tal vez nadie entiende lo que estás sintiendo. Tal vez ni siquiera has podido decirlo en voz alta, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe exactamente lo que te pesa, lo que te preocupa, lo que te tiene en esta lucha interna que nadie más ve. Y no necesitas palabras perfectas, no necesitas explicarlo todo, no necesitas organizar tus pensamientos, solo necesitas estar aquí un momento más, sin huir, sin distraerte, sin fingir que todo está bien. Padre amado, hoy vengo delante de ti tal como estoy, sin máscaras, sin intentar verme fuerte, sin fingir que todo está bajo control. Porque tú ya conoces la verdad, tú ya sabes lo que estoy cargando, sabes lo que me pesa, sabes lo que me preocupa incluso cuando trato de ignorarlo. Sabes de esas noches donde mi mente no se apaga, donde doy vueltas en la cama pensando en lo mismo una y otra vez. Sabes de esos momentos donde siento que ya no puedo más. Aunque nadie lo note, aunque por fuera todo parezca normal. Sabes de ese cansancio que no se quita durmiendo, de esa presión que no desaparece, de esa sensación de estar sosteniendo demasiado por demasiado tiempo. Y hoy ya no quiero seguir así. Ya no quiero seguir cargando en silencio. Ya no quiero seguir intentando resolver todo solo. Ya no quiero seguir fingiendo que puedo con todo cuando la verdad es que hay cosas que me están superando. Señor, hay situaciones que no entiendo, cosas que se salen de mis manos, cosas que no puedo controlar por más que lo intente. Y eso me desespera, me frustra, me agota. He tratado de mantenerme firme, de no pensar demasiado, de buscar soluciones, de encontrar respuestas. Pero llega un punto donde ya no sé qué hacer, donde siento que todo depende de mí y al mismo tiempo sé que no puedo con todo. Estoy cansado de pensar tanto, cansado de preocuparme por lo que no puedo cambiar, cansado de anticipar cosas que ni siquiera han pasado. Cansado de sentir que siempre tengo que estar resolviendo algo. Y en medio de todo eso, mi paz se ha ido apagando poco a poco, casi sin darme cuenta. Por eso hoy, aunque me cueste, decido soltar. No porque todo esté bien, no porque tenga respuestas, no porque ya no me duela, sino porque ya no quiero seguir cargando esto solo. Te entrego lo que no puedo controlar, lo que no puedo resolver, lo que me está pesando más de lo que puedo sostener. Te entrego mis pensamientos, mis preocupaciones, mis miedos, todo eso que no me deja descansar. Toma esta carga, toma este peso, porque tú sí puedes con esto, y yo ya no quiero seguir fingiendo que puedo solo. Ayúdame a soltar, incluso cuando mi mente quiera seguir aferrándose. Ayúdame a confiar, incluso cuando no entienda lo que está pasando.
Ayúdame a descansar, aunque todavía haya cosas sin resolver. Quédate aquí, no te vayas todavía. Respira otra vez, más lento. Porque esto que estás sintiendo no te define y tampoco lo tienes que cargar para siempre. No tienes que tener todas las respuestas hoy. No tienes que resolver tu vida esta noche. No tienes que seguir luchando en este momento. Dios está aquí. Y en este momento, aunque no lo veas, aunque no lo sientas como quisieras, Él ya está escuchando, Él ya está presente, Él ya está en medio de esto contigo. Y aún así, Señor, hay algo más dentro de mí que todavía no logro soltar, algo que sigue dando vueltas en mi mente, algo que todavía pesa, y necesito entregártelo también. Porque aunque intento dejarlo ir, vuelve cuando estoy en silencio, vuelve cuando cierro los ojos, vuelve cuando ya no hay distracciones, y ahí es donde más fuerte se siente. A veces ni siquiera es una sola cosa, son muchas, acumuladas. Palabras que no dije, decisiones que no sé si fueron correctas, cosas que no salieron como esperaba, pensamientos que me persiguen sin descanso, y todo eso se mezcla dentro de mí, hasta que ya no sé qué parte es preocupación, qué parte es miedo, y qué parte es simplemente cansancio. Hay momentos en los que me siento atrapado en mi propia mente, como si no pudiera apagarla, como si siempre hubiera algo más que pensar, algo más que analizar, algo más que anticipar. Y aunque sé que eso no me está ayudando, no sé cómo detenerlo. Y lo intento distraerme, intento ocuparme, intento seguir adelante como si nada pasara. Pero llega la noche, y todo regresa, más claro, más fuerte, más pesado. Y es ahí donde me doy cuenta de cuánto he estado cargando, sin darme permiso de detenerme, sin darme permiso de sentir, sin darme permiso de soltar. Señor, tú ves eso, tú ves ese peso que no le muestro a nadie, tú ves esa lucha interna que trato de esconder incluso de mí mismo. Tú sabes lo que me cuesta admitir que ya estoy cansado. Sabes lo difícil que es para mí bajar la guardia, reconocer que no puedo con todo. Aceptar que hay cosas que se me están saliendo de las manos, porque siempre he intentado ser fuerte, siempre he intentado mantener el control, siempre he intentado seguir adelante, aunque por dentro no esté bien. Pero hoy ya no quiero seguir luchando así. Hoy reconozco que necesito ayuda, que necesito soltar, que necesito dejar de cargar cosas que no me corresponden, cosas que no puedo cambiar, cosas que no dependen de mí. Porque he estado sosteniendo demasiado, por demasiado tiempo, y eso me ha desgastado, me ha quitado la paz, me ha llenado de pensamientos que no me dejan descansar. Señor, entra en esos pensamientos, entra en ese ruido que hay dentro de mí, porque hay partes de mi mente que no saben quedarse en silencio, hay partes que siguen insistiendo, que siguen preocupándose, que siguen imaginando lo peor. Calma eso, Señor, calma lo que no puedo calmar solo, aquieta lo que dentro de mí no se detiene. No quiero seguir viviendo con esta presión constante, con esta sensación de que siempre tengo que estar resolviendo algo, anticipando algo, controlando algo, porque eso me está agotando más de lo que puedo sostener. Enséñame a soltar incluso cuando no tenga respuestas. Enséñame a confiar incluso cuando no entienda lo que está pasando. Enséñame a descansar, incluso cuando mi mente quiera seguir activa, porque sé que no todo depende de mí, aunque a veces lo sienta así. Y hoy, en este momento, decido soltar un poco más. No todo de golpe, no perfecto, pero sí lo suficiente para respirar mejor, lo suficiente para sentir un poco más de calma, lo suficiente para dejar de apretar tan fuerte lo que me está haciendo daño. Toma, Señor, esto que todavía me pesa, esto que todavía no logro soltar completamente, esto que sigue ocupando mi mente y robándome la tranquilidad. Tómalo tú, porque tú sí puedes sostenerlo, tú sí puedes manejarlo, tú sí sabes qué hacer con esto que yo no sé cómo resolver. Y mientras lo haces, ayúdame a quedarme aquí, en calma, sin correr otra vez hacia el ruido, sin volver a cargar lo mismo que acabo de soltar. Quédate conmigo, no te vayas. Respira otra vez, más lento, más profundo. No tienes que apurarte, no tienes que levantarte ahora mismo a resolver nada. No tienes que encontrar respuestas esta noche. Solo quédate aquí, un momento más,
Porque poco a poco, sin darte cuenta, ese peso empieza a bajar, esa presión empieza a soltar, esa ansiedad empieza a perder fuerza. No de golpe, pero sí de verdad. Y aunque tu mente quiera volver a lo mismo, aunque quiera retomar esas preocupaciones, en este momento puedes elegir algo diferente. Puedes quedarte aquí, en este espacio, donde no tienes que cargar nada, donde no tienes que demostrar nada, donde no tienes que ser fuerte por un momento. Solo estar, solo respirar, solo descansar. Y aunque no todo esté resuelto, aunque mañana siga habiendo cosas que enfrentar, esta noche no tienes que vivirla con el mismo peso. Porque Dios ya está aquí, y Él no solo escucha, Él también sostiene, Él también alivia, Él también da descanso. Y en medio de este silencio, en medio de esta calma que empieza a llegar poco a poco, permite que tu cuerpo lo sienta, permite que tu mente baje el ritmo, permite que tu alma descanse un poco más. Señor, hay algo dentro de mí que sigue resistiéndose a soltar por completo, como si una parte de mí todavía quisiera tener el control, todavía quisiera entender todo, todavía quisiera saber qué va a pasar. Y eso también me pesa, porque intento confiar, pero al mismo tiempo sigo pensando en todas las posibilidades, en todo lo que podría salir mal, en todo lo que todavía no tiene respuesta. Y eso me mantiene en alerta, como si no pudiera descansar completamente. A veces siento que si dejo de pensar en eso, si dejo de preocuparme, algo se va a salir de control. Como si mi mente creyera que mantenerse activa es la única forma de protegerme. Pero la verdad es que eso me está agotando más de lo que me está ayudando. Estoy cansado de intentar anticiparlo todo, de querer tener respuestas antes de tiempo, de tratar de asegurar cosas que no dependen de mí. Y aunque sé que no todo está en mis manos, me cuesta soltar esa necesidad de controlar. Me cuesta confiar de verdad, sin condiciones. Señor, hoy reconozco eso. Reconozco que he estado cargando cosas que no me corresponden, que he estado intentando sostener situaciones que no dependen de mí, que he estado luchando batallas en mi mente que no me están dando paz. Y eso me ha dejado cansado, más cansado de lo que quiero admitir. Porque vivir así, en constante alerta, en constante preocupación, no es descanso, no es paz, es desgaste. Y yo ya no quiero seguir así. Hoy decido soltar un poco más, no perfecto, no de golpe, pero sí con intención. Decido dejar de sostener lo que no me pertenece, dejar de controlar lo que no puedo cambiar, dejar de anticipar lo que aún no ha pasado. Aunque mi mente quiera volver a lo mismo, aunque quiera retomar esos pensamientos, en este momento elijo algo diferente. Elijo confiar, aunque no tenga todo claro. Elijo soltar, aunque todavía haya incertidumbre. Elijo descansar, aunque las respuestas no hayan llegado. Porque sé que tú estás en control, aunque yo no lo entienda completamente. Y eso, poco a poco, empieza a quitar peso. Señor, enséñame a soltar de verdad, no solo con palabras, sino con el corazón. Enséñame a dejar ir esa necesidad de tener todo bajo control. Enséñame a confiar en que tú estás obrando, incluso cuando no lo veo. Porque muchas veces quiero ver resultados inmediatos. Quiero entender el proceso, quiero saber hacia dónde va todo, pero la verdad es que no siempre voy a tener esas respuestas. Y aún así, necesito aprender a estar en paz. Ayúdame a quedarme en ese lugar, en ese espacio donde no tengo que resolver todo, donde no tengo que tener todas las respuestas, donde puedo simplemente confiar. Porque seguir pensando en lo mismo, seguir dándole vueltas, seguir cargando lo que no puedo cambiar, no me está dando paz. Y hoy quiero paz. No una paz superficial, no una distracción momentánea, sino una paz real, de esas que se sienten por dentro, de esas que bajan el ritmo, de esas que permiten respirar sin presión. Por eso te entrego también esto, Señor, esta necesidad de controlar, este miedo al futuro, esta incertidumbre que me hace pensar de más. Te lo entrego, aunque me cueste, aunque una parte de mí quiera seguir aferrándose, aunque no sepa exactamente cómo hacerlo. Pero lo hago, porque ya no quiero seguir viviendo con esta carga. Quédate aquí, no te vayas todavía. Respira otra vez, más lento. No tienes que saberlo todo.
No tienes que tener todo bajo control. No tienes que resolver el mañana hoy. En este momento, puedes soltar un poco más. Y aunque tu mente quiera volver, aunque quiera retomar esas preocupaciones, en este instante puedes elegir no seguir ese camino. Puedes quedarte aquí, en calma, sin presión, sin exigencia, sin tener que demostrar nada, porque no todo depende de ti, y nunca ha dependido completamente de ti. Dios ya está en medio de eso que te preocupa, ya está en eso que no entiendes, ya está en eso que te da miedo. Y aunque no veas el resultado todavía, eso no significa que no esté pasando nada. A veces, lo que más necesitas no es una respuesta inmediata, sino aprender a descansar mientras las cosas se acomodan. Y eso también es parte del proceso. Así que suelta, poco a poco, sin prisa, sin forzarte, pero con intención. Deja ir ese peso, deja ir esa presión, deja ir esa necesidad de tener todo claro. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que empezar. Y en este momento, ya lo estás haciendo. Respira otra vez, más lento, más profundo, y permite que esa calma empiece a quedarse contigo, un poco más. Señor, en este momento ya no quiero seguir resistiendo lo que claramente no puedo controlar. He intentado mantener todo en orden, anticipar lo que viene, sostener lo que pesa y encontrar respuestas antes de tiempo. Pero todo ese esfuerzo me ha dejado agotado, más cansado de lo que quiero admitir. Llega un punto en el que seguir intentando no trae paz, solo más presión, y ese punto es este. Aquí es donde reconozco que no tengo que poder con todo, que no tengo que resolverlo todo y que no tengo que seguir cargando lo que ya me está sobrepasando. Durante mucho tiempo pensé que mantenerme firme significaba no soltar, no detenerme, no bajar la guardia. Me acostumbré a vivir con la idea de que si yo no sostenía todo, algo se iba a romper, algo iba a salir mal, algo iba a quedar sin resolverse. Y esa forma de pensar me mantuvo en alerta constante, como si siempre tuviera que estar preparado para lo siguiente, como si descansar fuera un riesgo. Pero hoy puedo ver con más claridad que esa forma de vivir no me ha dado paz, me ha dado desgaste, me ha quitado energía, me ha robado momentos de calma y me ha mantenido atrapado en un ciclo donde siempre hay algo más que resolver. Por eso hoy no vengo a exigirte respuestas inmediatas, ni a pedir que todo cambie de golpe. Hoy vengo a hacer algo diferente, algo más honesto, más real. Vengo a dejar en tus manos lo que no puedo seguir cargando. Vengo a soltar sin condiciones, sin negociar contigo, sin guardar una parte por si acaso. Vengo a entregarte lo que me inquieta, lo que me pesa, lo que me mantiene en tensión cuando todo se queda en silencio. Hay pensamientos que he repetido tantas veces que se han vuelto automáticos, escenarios que mi mente construye una y otra vez, como si anticiparlos fuera a darme control sobre ellos. Preocupaciones que cargo como si dependieran de mí, como si pensarlas más fuera a resolverlas. Y aunque en el fondo sé que no es así, me cuesta detener ese impulso, me cuesta no volver a lo mismo. Me cuesta aceptar que hay cosas que no puedo cambiar en este momento. Pero hoy decido hacerlo diferente. Hoy decido dejar de empujar lo que no avanza, dejar de forzar lo que no tiene solución inmediata, dejar de buscar respuestas donde todavía no existen. No porque todo esté bien, sino porque seguir cargándolo no me da paz. No porque entienda todo, sino porque seguir sosteniéndolo no me acerca a la calma que necesito. En este momento lo dejo en tus manos. No como una frase, no como una costumbre, sino como una decisión real. Lo que me preocupa, lo que me inquieta, lo que ocupa espacio en mi mente y no me deja descansar, lo suelto aquí. Y aunque una parte de mí quiera volver a tomarlo, a pensarlo otra vez, a analizarlo desde otro ángulo, en este instante elijo no hacerlo. Elijo quedarme en calma aunque no todo esté resuelto. Elijo no seguir el impulso de preocuparme por lo que no puedo cambiar ahora mismo. Elijo no anticipar lo que aún no ha pasado. Elijo no cargar lo que no me corresponde. Y esa elección, aunque pequeña, empieza a cambiar algo dentro de mí. Señor, permite que mi cuerpo también entre en ese descanso.
que suelte la tensión que ha estado acumulando sin darme cuenta, que deje de estar en alerta constante, como si siempre tuviera que prepararse para lo siguiente, que mi respiración se haga más lenta, más natural, sin esfuerzo, que mis hombros bajen, que mi pecho se libere de esa presión que a veces ni noto pero que siempre está ahí. No necesito resolver nada ahora, no necesito encontrar respuestas esta noche, no necesito tener claridad para poder descansar. Solo necesito detenerme, quedarme aquí y permitir que este momento sea suficiente. Durante demasiado tiempo he vivido con la sensación de que siempre falta algo, de que siempre hay algo pendiente, algo que cerrar, algo que entender, y esa sensación no me ha dejado descansar completamente. Pero hoy entiendo que el descanso no viene de tener todo en orden, sino de dejar de sostener lo que no me corresponde. Y en este momento, eso es lo que estoy haciendo. Estoy dejando ir la presión de tener que poder con todo. Estoy dejando ir la necesidad de entender cada detalle. Estoy dejando ir el impulso de seguir pensando en lo mismo una y otra vez. Y aunque no todo desaparece de inmediato, algo empieza a cambiar. La intensidad baja, el peso se aligera, la mente deja de empujar con la misma fuerza, y eso es suficiente por ahora. No necesito que todo desaparezca para poder descansar. No necesito que todo esté resuelto para poder soltar. Solo necesito quedarme en este punto donde ya no estoy luchando con todo al mismo tiempo. Señor, si todavía hay algo dentro de mí que se resiste, que no quiere soltar, que sigue aferrándose por miedo o por costumbre, tómalo tú también. No lo voy a pelear, no lo voy a forzar, no lo voy a empujar. Solo lo dejo, porque ya no quiero seguir viviendo desde la tensión constante. Ya no quiero dormir con la mente cargada. Ya no quiero despertar con el mismo peso. Quiero descanso real, y sé que ese descanso empieza aquí, en esta decisión de soltar sin condiciones. En este momento no tengo que demostrar nada, no tengo que sostener nada, no tengo que resolver nada. Solo estar, solo respirar, solo permitir que esta calma se quede un poco más. Permite que mi mente baje el ritmo sin que yo tenga que forzarla. Que los pensamientos pierdan intensidad, que dejen de ocupar todo el espacio. Que ya no se sientan urgentes, que ya no exijan atención inmediata. Que puedan pasar sin quedarse, que puedan irse sin dejar rastro. Permite que mi cuerpo lo sienta también. Que cada parte que ha estado en tensión empiece a relajarse. Que la mandíbula deje de apretarse. Que el cuello suelte la rigidez. Que la espalda deje de sostener lo que no le corresponde. Que mis manos se aflojen. Que mi respiración se haga más profunda, más lenta, más natural. No tengo que hacer nada más. No tengo que esforzarme para descansar. No tengo que controlar este momento, solo tengo que permitirlo. Permitir que esta calma entre, que este silencio se sienta cómodo, que este espacio no se llene con más pensamientos. Y aunque mañana haya cosas que enfrentar, decisiones que tomar, situaciones que resolver, en este momento no tienen que estar encima de mí. Este momento no es para resolver, es para descansar. Este momento no es para entender, es para soltar. Señor, sostén tú lo que yo ya no quiero sostener. Ocúpate tú de lo que yo no puedo controlar. Ordena tú lo que yo no sé cómo ordenar. Y mientras lo haces, ayúdame a quedarme en este lugar, en esta calma, en esta quietud, donde no tengo que hacer nada más. Porque descansar también es confiar. Descansar también es soltar. Descansar también es dejar de intentar por un momento. Y hoy, eso es lo que necesito. Y poco a poco, sin darme cuenta, todo empieza a bajar. La mente deja de insistir con la misma fuerza. El cuerpo deja de estar en alerta. La respiración encuentra un ritmo más tranquilo. Y lo que antes se sentía pesado, ahora empieza a sentirse más ligero. No porque haya desaparecido todo, sino porque ya no lo estoy cargando de la misma forma. Y eso cambia todo. Así que aquí me quedo, sin prisa, sin presión, sin necesidad de hacer algo más, solo en este momento, permitiendo que el descanso llegue poco a poco, sin forzarlo, sin exigirlo, sin interrumpirlo, porque este momento ya es suficiente, y en este espacio, finalmente, puedo descansar.
Ahora puedes permitirte detenerte completamente, sin tener que hacer nada más, sin tener que resolver nada en este instante, sin tener que seguir sosteniendo todo lo que has venido cargando durante el día. No hay nada urgente que requiera tu atención ahora mismo. No hay ninguna decisión que tengas que tomar en este momento. Y no hay ninguna respuesta que tengas que encontrar antes de poder descansar. Todo eso puede esperar. Este es un espacio diferente, un momento que no depende de lo que hiciste hoy ni de lo que tendrás que hacer mañana. Es simplemente un momento para soltar. Poco a poco, permite que esa idea se acomode dentro de ti sin resistencia. No tienes que seguir en el mismo ritmo que llevabas durante el día. No tienes que seguir pensando como si todo dependiera de ti. No tienes que mantener ese estado de alerta constante donde siempre hay algo más que hacer, algo más que resolver, algo más que anticipar. Ese ritmo ya no es necesario aquí. Aquí puedes bajar la velocidad, aquí puedes dejar de empujar, aquí puedes permitir que todo se detenga sin sentir que algo se va a descontrolar. Si aparecen pensamientos, no luches con ellos. No los empujes ni intentes apagarlos de inmediato. Solo déjalos pasar, como si fueran algo que se mueve frente a ti sin quedarse. No tienes que seguirlos, no tienes que analizarlos, no tienes que responderles. No todo lo que aparece en tu mente es importante, y mucho menos ahora. En este momento no hay nada que tengas que resolver. No hay nada que tengas que entender. No hay nada que dependa de que sigas pensando. Tu cuerpo empieza a notar este cambio incluso antes que tu mente. Tal vez has estado sosteniendo tensión sin darte cuenta. En los hombros, en el cuello, en la mandíbula, en la forma en que respiras. Y ahora, poco a poco, puedes permitir que esa tensión comience a soltarse. No tienes que hacerlo perfecto, no tienes que forzarlo, solo permitir que ocurra. Deja que los hombros bajen ligeramente. Deja que el cuello se libere de esa rigidez que se acumula sin que lo notes. Deja que la mandíbula se afloje y que la respiración deje de ser tan corta o tan rápida. No necesitas controlar este proceso. No necesitas hacerlo bien. Tu cuerpo ya sabe cómo relajarse cuando le das el espacio suficiente para hacerlo. Solo necesitas dejar de interferir, dejar de mantener la tensión, dejar de sostener lo que no necesitas sostener en este momento. Este es un espacio donde puedes dejar de intentar por un rato, donde no tienes que demostrar que eres fuerte, donde no tienes que mantener todo bajo control, donde no tienes que responder a nada. Puedes simplemente estar aquí, sin exigencias, sin expectativas, sin presión. No tienes que llegar a ningún lugar. No tienes que lograr nada. Este momento es suficiente tal como es. Mientras te quedas aquí, poco a poco, todo comienza a bajar. No de golpe, no de forma brusca, sino de manera natural. Como si todo dentro de ti empezara a desacelerarse sin que tengas que hacer algo para que eso pase. La mente pierde intensidad, el cuerpo encuentra más descanso, la respiración se vuelve más tranquila. Y tú no tienes que forzar nada de eso. Permite que el día se quede atrás. No necesitas repasarlo otra vez. No necesitas analizar lo que hiciste o lo que no hiciste. Todo eso ya pasó y no necesitas cargarlo en este momento. Lo que viene mañana tampoco necesita tu atención ahora. No tienes que adelantarte, no tienes que prepararte en este instante. Todo eso puede esperar. Este momento es solo para ti. Un espacio donde puedes soltar sin tener que explicarlo, donde puedes descansar sin tener que justificarlo, donde puedes bajar el ritmo sin sentir que estás dejando algo pendiente, porque aquí no hay nada pendiente, aquí solo hay descanso. A medida que te quedas en este espacio, puedes notar cómo todo empieza a sentirse más liviano. No porque haya desaparecido todo lo que te preocupa, sino porque ya no lo estás sosteniendo de la misma manera. Y esa diferencia cambia todo. Cuando dejas de cargar, el peso deja de sentirse igual. Cuando dejas de empujar, la presión comienza a desaparecer. Tu mente empieza a encontrar más silencio. Tal vez no un silencio completo, pero sí un espacio donde los pensamientos ya no tienen la misma fuerza, donde ya no se sienten urgentes, donde ya no exigen tu atención de la misma manera. Y eso es suficiente. Tu cuerpo empieza a relajarse más profundamente.
Y cada parte que antes estaba en tensión comienza a soltarse poco a poco, sin esfuerzo, sin que tengas que dirigirlo. La respiración se vuelve más natural, más lenta y más profunda, sin que tengas que pensar en ello ni controlarlo. No tienes que hacer nada para que esto continúe, solo permitirlo, solo quedarte aquí y dejar que este momento sea suficiente tal como es. Y mientras te mantienes en este estado, sin prisa y sin presión, puedes permitir que el descanso empiece a sentirse más real, no como algo que tienes que alcanzar, sino como algo que aparece cuando dejas de resistir, cuando dejas de sostener, cuando dejas de intentar. Este momento no te exige nada, no te pide respuestas ni control, no te pide que estés bien en todo, solo te invita a quedarte aquí, a soltar, a permitir que todo baje poco a poco. Y en ese espacio, sin darte cuenta, comienzas a sentir más calma, más quietud, más descanso. Y puedes simplemente quedarte aquí sin esfuerzo, sin presión, sin necesidad de hacer nada más, solo descansando. Y mientras permaneces en ese estado de calma que poco a poco se va haciendo más profundo, puedes permitirte desconectarte aún más de todo lo que antes ocupaba tu mente. Ya no es necesario volver a lo que estabas pensando, ya no tienes que retomar ninguna preocupación, ni intentar organizar lo que quedó pendiente. Todo eso puede quedarse afuera por ahora, sin que tengas que hacer nada para mantenerlo lejos. No se trata de forzar el silencio, sino de permitir que la mente deje de aferrarse, de permitir que ese movimiento constante que te acompañó durante el día empiece a disminuir por sí solo. No tienes que intervenir en ese proceso, no tienes que hacerlo perfecto, solo necesitas seguir aquí, dejando que todo vaya bajando a su propio ritmo. A medida que te mantienes en este espacio, puedes notar cómo tu atención empieza a cambiar de lugar. Ya no está tan enfocada en lo que pensabas, sino en lo que sientes. En la forma en que tu cuerpo descansa, en cómo el contacto con la superficie donde estás se vuelve más evidente, más presente, más estable. Es como si poco a poco fueras regresando a ti, a un lugar más tranquilo, más silencioso, donde no hay exigencias, donde no hay urgencias, donde simplemente puedes estar. Tu respiración sigue acompañando este proceso de manera natural, sin que tengas que dirigirla, sin que tengas que controlarla. Cada vez se vuelve un poco más lenta, un poco más profunda, como si el cuerpo mismo estuviera encontrando el ritmo que necesita para descansar. Y con cada exhalación puedes permitir que algo más se suelte, algo más se libere, algo más deje de sostenerse sin que te des cuenta. No necesitas identificar qué es, no necesitas ponerle nombre, solo permitir que ocurra. Si en algún momento aparece un pensamiento, no lo tomes como una interrupción. No es un error, no es algo que esté saliendo mal, es solo parte del proceso. Y así como aparece, también puede irse si no te aferras a él. Puedes dejarlo pasar, sin seguirlo, sin entrar en él, sin darle más espacio del que necesita. Poco a poco, esos espacios entre pensamiento y pensamiento comienzan a hacerse más amplios, más tranquilos, más silenciosos. Tu cuerpo ahora se siente más pesado, pero no de una forma incómoda, sino de una forma tranquila, como si cada parte empezara a descansar más profundamente sobre donde está. Los músculos dejan de sostener. Las pequeñas tensiones desaparecen, y esa sensación de peso se convierte en una señal de que estás soltando, de que estás dejando ir lo que antes estaba en alerta. No tienes que hacer nada para que eso continúe, solo permitir que ese peso agradable siga expandiéndose. Ya no hay necesidad de hacer esfuerzo, ya no hay necesidad de mantenerte atento. Puedes dejar que tu mente descanse también, no solo tu cuerpo. No tienes que seguir pensando, no tienes que seguir resolviendo, no tienes que seguir anticipando. Todo eso puede detenerse por ahora sin consecuencias. Nada importante se va a perder por permitirte descansar. Al contrario, este descanso es lo que te permite soltar de verdad. En este punto, ya no necesitas instrucciones, ya no necesitas guiar cada parte del proceso. Tu cuerpo y tu mente comienzan a encontrar el camino por sí solos, de manera natural, sin intervención, sin control.
Es como si todo dentro de ti supiera exactamente qué hacer cuando dejas de interferir. Y lo único que queda es seguir permitiendo, seguir soltando, seguir quedándote en este espacio donde todo se vuelve más lento, más suave, más silencioso. Puedes sentir cómo la calma se hace más profunda, cómo el ruido interno disminuye, cómo el impulso de pensar se debilita poco a poco. No desaparece de golpe, pero deja de tener la misma fuerza. Y en su lugar aparece algo diferente, algo más tranquilo, más estable, más silencioso. Un estado donde ya no necesitas hacer nada, donde ya no necesitas sostener nada, donde simplemente puedes dejarte ir. Y en ese dejarte ir, el descanso empieza a tomar más espacio. No como algo que tienes que buscar, sino como algo que aparece cuando ya no hay resistencia, cuando ya no hay tensión, cuando ya no hay necesidad de controlar. Todo comienza a sentirse más distante, más ligero, menos urgente. Y tú puedes simplemente quedarte aquí, sin esfuerzo, sin prisa, sin presión. Este es el punto donde ya no tienes que seguir intentando, donde todo lo que necesitabas hacer ya está hecho, donde el día quedó atrás y no tiene que seguir contigo, donde el mañana aún no existe y no necesita tu atención. Solo queda este momento, este espacio, esta sensación de calma que sigue creciendo poco a poco. Y mientras permaneces aquí, permitiendo que todo siga bajando, que todo siga soltándose, que todo siga calmándose, puedes darte permiso de descansar completamente, sin pensar, sin analizar, sin sostener nada más, solo dejándote llevar por este estado donde todo se vuelve más lento, más silencioso, más profundo. Y donde poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a entrar en ese descanso que tu cuerpo y tu mente han estado necesitando. Permanece aquí un momento más, sin moverte, sin necesidad de hacer nada diferente, simplemente quedándote en este espacio donde todo ha comenzado a bajar de intensidad. Ahora lleva tu atención suavemente hacia tu respiración, no para controlarla, ni para cambiarla de inmediato, sino para observarla tal como es en este instante. Siente el aire entrando y saliendo con naturalidad, sin esfuerzo, sin exigencia, como un movimiento constante que ha estado contigo todo el tiempo y que ahora empieza a hacerse más evidente. A medida que te enfocas en ese ritmo, permite que la inhalación se haga un poco más profunda, sin forzarla, como si el aire encontrara más espacio dentro de ti. Deja que el pecho se expanda ligeramente y que el abdomen acompañe ese movimiento de forma tranquila, sin rigidez. Luego permite que el aire salga de manera más lenta, como si al exhalar liberaras una pequeña parte de todo lo que has venido sosteniendo durante el día. No necesitas apresurarte ni marcar un ritmo exacto, solo deja que cada respiración encuentre su propio equilibrio. Mientras continúas respirando de esta forma, puedes notar cómo algo dentro de ti comienza a cambiar. No es algo brusco ni inmediato, es más bien una sensación progresiva, como si cada inhalación trajera un poco más de espacio y cada exhalación liberara un poco más de tensión. No necesitas identificar exactamente qué se está soltando, no necesitas entenderlo, solo permitir que ocurra. Deja que tu atención se mantenga en ese movimiento constante del aire, como si fuera un punto de apoyo que te mantiene aquí, presente, sin necesidad de ir hacia pensamientos o preocupaciones. Si en algún momento tu mente intenta regresar a lo que estabas pensando antes, no lo tomes como un error. Es algo natural. Simplemente vuelve a la sensación de respirar. Vuelve a ese ritmo suave que ahora te acompaña, sin exigirte nada más. Permite que cada respiración se sienta más amplia, más lenta, más profunda, no porque tengas que hacerlo perfecto, sino porque tu cuerpo empieza a responder a este estado de calma. A medida que el aire entra, puedes sentir cómo se abre un espacio dentro de ti, como si hubiera más lugar para la tranquilidad. Y cuando el aire sale, puedes notar cómo el peso se reduce ligeramente, como si algo se aligerara sin que tengas que intervenir. Tu respiración no tiene que ser perfecta, no tiene que seguir un patrón exacto, solo necesita continuar de manera natural mientras tú te mantienes presente en ella. Ese es el punto. No es controlar, es acompañar. No es dirigir, es permitir.
Con el paso de los momentos, ese ritmo comienza a influir en todo lo demás. La mente pierde velocidad, los pensamientos dejan de sentirse urgentes, el cuerpo se acomoda sin que tengas que ajustarlo constantemente. Todo empieza a alinearse con ese ritmo más lento, más tranquilo, más estable. Sigue respirando de esta manera, dejando que el aire entre con suavidad y salga con calma, sin interrupciones, sin tensión. Cada ciclo es una oportunidad para soltar un poco más, para dejar ir lo que no necesitas cargar en este momento. No tienes que hacer nada más que continuar, sin prisa, sin presión, sin expectativa. Y mientras te mantienes en este flujo constante, puedes empezar a notar que la necesidad de pensar disminuye. No desaparece de golpe, pero pierde fuerza, pierde insistencia, deja de ocupar tanto espacio. Y en ese espacio que se libera comienza a aparecer algo diferente, algo más silencioso, más estable, más tranquilo. Tu cuerpo responde a eso de forma natural. Se vuelve más pesado, pero de una manera cómoda, como si encontrara una posición donde ya no necesita ajustarse, donde ya no necesita mantenerse en alerta. Esa sensación de peso no es incomodidad, es descanso. Es una señal de que estás soltando, de que estás dejando de sostener. Permite que esa sensación continúe expandiéndose, sin apresurarla, sin intentar profundizarla más de lo necesario. Solo deja que crezca a su propio ritmo mientras sigues respirando, mientras sigues presente en este momento, sin necesidad de moverte, sin necesidad de cambiar nada. No hay un lugar al que tengas que llegar. No hay un objetivo que tengas que cumplir. Este proceso no se trata de hacerlo bien, se trata de permitir que ocurra. Y mientras más permites, más natural se vuelve, más fluido se siente, más profundo llega. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, siguiendo ese ritmo suave, dejando que cada respiración te lleve un poco más hacia ese estado donde ya no hay tensión, donde ya no hay urgencia, donde ya no hay nada que sostener. Solo hay calma, solo hay presencia, solo hay descanso que comienza a sentirse cada vez más real. Y tú no tienes que hacer nada más que continuar respirando, de forma tranquila, de forma natural, permitiendo que todo lo demás se acomode por sí solo, mientras permaneces aquí, en este espacio donde finalmente puedes soltar sin esfuerzo y sin presión. Mientras continúas respirando con ese ritmo cada vez más tranquilo, puedes permitir que tu atención descanse suavemente en ese movimiento constante del aire, sin necesidad de controlarlo, sin necesidad de hacerlo perfecto, simplemente acompañándolo mientras tu cuerpo empieza a soltar lo que ya no necesita sostener. Y en medio de esa respiración que se hace más profunda, más lenta y más natural, puedes comenzar a recordar algo importante, algo que no tienes que forzar ni repetir con intensidad, pero que puede sentirse con calma. No estás solo en este momento. Dios está aquí contigo, no de una forma que interrumpe, no de una forma que exige, sino de una manera suave, silenciosa y constante que sostiene incluso cuando tú dejas de intentar. A medida que inhalas, puedes permitir que ese aire entre como un espacio nuevo dentro de ti, como si abriera lugar para una paz que no depende de lo que está pasando afuera ni de lo que aún no se ha resuelto. Y cuando exhalas, puedes permitir que todo ese peso que has venido cargando empiece a soltarse un poco más. No porque ya esté todo solucionado, sino porque no tienes que seguir llevándolo tú solo. Puedes dejarlo en manos de Dios, poco a poco, sin prisa, sin presión, sin necesidad de hacerlo perfecto. Cada respiración se convierte en un acto de entrega, en un momento donde decides soltar un poco más y confiar un poco más. Incluso si no entiendes todo, incluso si hay cosas que aún no tienen respuesta. No necesitas explicarle a Dios lo que sientes en este instante. Él ya lo conoce, ya sabe lo que te pesa, ya entiende lo que te preocupa, incluso lo que no has podido poner en palabras. Y en lugar de seguir cargándolo en silencio, puedes comenzar a dejarlo ir con cada exhalación, como si poco a poco depositaras ese peso en un lugar donde sí puede ser sostenido sin que te desgaste. Tu mente ya no tiene que mantenerse en alerta constante. No tiene que anticipar, no tiene que resolver, no tiene que insistir.
Puede descansar también. Puede soltar esa necesidad de control que ha estado presente durante tanto tiempo. Y mientras eso ocurre, la respiración se vuelve más estable, más amplia, más profunda, como si el cuerpo mismo encontrara una forma más natural de estar en calma. Puedes notar cómo cada vez que inhalas, sientes un poco más de espacio dentro de ti, y cada vez que exhalas, sientes un poco más de alivio. No es algo que tengas que forzar, no es algo que tengas que buscar, es algo que empieza a suceder cuando dejas de resistir, cuando dejas de sostener lo que ya no puedes cargar por tu cuenta. Y en ese proceso, puedes recordar suavemente que no tienes que hacerlo solo, que Dios no está lejos, que no está ausente, que está presente incluso en este silencio donde tú simplemente estás respirando. Tu cuerpo empieza a responder a esa verdad de una manera tranquila. Se siente más pesado, pero no incómodo, sino sostenido, como si cada parte encontrara finalmente un lugar donde puede descansar sin tensión. Los músculos se aflojan, la respiración fluye sin esfuerzo, y todo empieza a alinearse con ese ritmo más lento que te va llevando hacia un estado más profundo. No necesitas hacer nada más que continuar respirando, permitiendo que cada inhalación traiga calma y cada exhalación libere lo que aún permanece dentro de ti. Y mientras lo haces, puedes sentir que esa carga que antes parecía constante comienza a perder fuerza. No porque haya desaparecido completamente, sino porque ya no la estás sosteniendo de la misma manera. Ahora la estás soltando, ahora la estás entregando, ahora la estás dejando en manos de Dios. Si algún pensamiento intenta volver, no tienes que enfrentarlo ni detenerlo. Solo regresa a la respiración, regresa a este momento donde todo es más simple, donde todo es más tranquilo, donde no hay nada que resolver. Y en ese regreso puedes seguir confiando, no con esfuerzo, no con presión, sino de una forma suave, natural, como parte de este mismo proceso de soltar. Y poco a poco, sin que tengas que darte cuenta exactamente cuándo ocurre, puedes notar cómo la calma se vuelve más profunda, cómo la mente se queda más en silencio, cómo el cuerpo entra en un descanso más completo. Y en ese espacio, donde ya no estás luchando, donde ya no estás sosteniendo, puedes quedarte simplemente así, respirando, soltando, confiando en Dios de una forma tranquila, sin esfuerzo, sin prisa, permitiendo que todo lo demás se acomode por sí solo mientras tú descansas. Ahora que tu respiración ha comenzado a encontrar un ritmo más tranquilo y constante, puedes permitir que esa calma empiece a descender suavemente por todo tu cuerpo, sin tener que forzar nada, sin tener que dirigir cada parte, simplemente dejando que ocurra de manera natural mientras permaneces aquí, en este momento donde ya no hay prisa, donde ya no hay exigencias, donde ya no hay nada que tengas que demostrar. Y en medio de este espacio, puedes recordar algo que no necesitas repetir con esfuerzo, pero que puede sentirse con suavidad. Dios está aquí contigo. No como una idea lejana, sino como una presencia real que te acompaña incluso en este silencio. Permite que esa sensación de compañía se mezcle con la relajación que comienza a expandirse dentro de ti, como si cada parte de tu cuerpo empezara a soltar lo que ha estado sosteniendo durante tanto tiempo. Puedes comenzar por notar tu cabeza, el peso de tu mente que poco a poco deja de estar en tensión, como si ya no tuviera que pensar en todo al mismo tiempo, como si pudiera descansar sin sentirse responsable de cada cosa que ha pasado o que podría pasar. No tienes que resolver nada ahora, no tienes que entender nada ahora. Puedes permitir que esa actividad constante se reduzca sin miedo, porque en este momento no estás solo, Dios sostiene incluso aquello que tú decides soltar. Deja que esa relajación baje lentamente hacia tu rostro, suavizando cada pequeña tensión que se acumula sin que lo notes, liberando la frente, soltando la presión en los ojos, aflojando la mandíbula donde muchas veces se guarda el estrés sin darte cuenta. No tienes que hacer ningún movimiento, solo permitir que esa rigidez desaparezca poco a poco, como si ya no fuera necesaria. Como si tu cuerpo entendiera que puede descansar sin estar en alerta. Y en ese descanso,
puedes confiar en que no todo depende de ti, que no todo está en tus manos, que hay cosas que puedes dejar en manos de Dios sin tener que seguir cargándolas en silencio. La relajación continúa descendiendo hacia el cuello y los hombros, esas zonas donde tantas veces se acumula el peso de todo lo que has vivido durante el día, de todo lo que has tenido que sostener sin darte cuenta. Y ahora, poco a poco, puedes permitir que ese peso comience a soltarse, no porque haya desaparecido todo lo que te preocupa, sino porque ya no tienes que seguir sosteniéndolo tú solo. Puedes dejar que esos hombros bajen ligeramente, que se liberen de esa carga invisible que han estado llevando, permitiendo que el cuerpo se acomode en una posición más natural, más tranquila, más ligera. Mientras esa sensación se expande hacia tus brazos, puedes notar cómo cada músculo comienza a aflojarse sin esfuerzo, como si ya no hubiera necesidad de mantener tensión, como si todo pudiera simplemente descansar. Tus manos pueden soltarse también, liberándose de cualquier rigidez, de cualquier impulso de control, de cualquier señal de alerta que ya no es necesaria en este momento. No hay nada que tengas que hacer con ellas. No hay nada que tengas que sostener. Puedes dejarlas simplemente estar, en calma, en quietud, en descanso. Esa misma sensación continúa descendiendo hacia el pecho, donde muchas veces se acumulan emociones que no siempre se expresan, preocupaciones que se quedan guardadas, pensamientos que no se detienen. Y ahora, con cada respiración, puedes permitir que ese espacio se abra un poco más, que la presión disminuya, que todo lo que se ha estado acumulando comience a soltarse sin necesidad de entenderlo completamente. No tienes que explicar lo que sientes, no tienes que justificarlo. Dios ya lo conoce, Dios ya lo entiende, y en este momento puedes permitirte dejarlo ir sin miedo. A medida que la relajación llega al abdomen, puedes notar cómo esa zona también empieza a soltarse, dejando de sostener tensión innecesaria, permitiendo que la respiración fluya con más libertad, con más suavidad. Todo comienza a sentirse más estable, más tranquilo, como si el cuerpo entero estuviera entrando en un estado donde ya no necesita defenderse, donde ya no necesita mantenerse en alerta constante. Y en ese estado puedes confiar en que estás siendo sostenido, en que no tienes que cargar con todo, en que puedes descansar sin perder el control de tu vida. La relajación continúa hacia tus piernas, descendiendo lentamente, permitiendo que cada músculo se libere de la tensión acumulada, que cada parte encuentre una sensación de descanso más profundo. No tienes que hacer nada para que esto ocurra. No tienes que concentrarte demasiado. Tu cuerpo ya sabe cómo relajarse cuando dejas de interferir, cuando dejas de sostener lo que no necesitas sostener en este momento. Finalmente esa sensación llega hasta tus pies, completando un recorrido donde todo tu cuerpo ha comenzado a soltarse poco a poco, sin esfuerzo, sin presión, simplemente permitiendo que la calma se instale de manera natural. Y en medio de todo esto, puedes permanecer con esa sensación de descanso, con esa tranquilidad que no depende de que todo esté resuelto, sino de que ya no estás luchando con todo al mismo tiempo. Puedes quedarte aquí, en este estado donde el cuerpo descansa, donde la mente se calma, donde ya no hay urgencia, donde ya no hay presión. Y mientras permaneces así, puedes seguir confiando en que Dios está presente, que no te ha dejado solo, que está sosteniendo incluso aquello que tú no puedes sostener por tu cuenta. No necesitas hacer más, no necesitas pensar más, no necesitas esforzarte más. Solo quedarte aquí, soltando, descansando, confiando, mientras todo dentro de ti continúa acomodándose poco a poco, en un estado cada vez más profundo de calma. Mientras permaneces en este estado donde el cuerpo ya ha comenzado a soltarse, puedes permitir que esa sensación de descanso se haga más profunda, más estable, como si poco a poco te hundieras en una quietud que no necesita ser forzada. No hay ningún lugar al que tengas que llegar, no hay ningún punto que alcanzar. Simplemente estás entrando en un espacio donde todo empieza a acomodarse sin intervención, donde la calma no se construye, sino que aparece cuando dejas de sostener lo que ya no necesitas cargar. Y en medio de este proceso,
Puedes reconocer algo con suavidad, sin esfuerzo, sin tensión. Dios no solo está contigo, también está obrando en silencio mientras tú descansas. Tu mente, que durante tanto tiempo ha estado activa, buscando respuestas, intentando anticipar, tratando de mantener todo bajo control, ahora puede comenzar a rendirse sin sentirse derrotada. No es una rendición desde la frustración, sino una entrega consciente donde ya no hay necesidad de seguir empujando. Puedes permitir que esos pensamientos pierdan estructura, que se vuelvan menos definidos, menos insistentes, como si se disolvieran lentamente en un fondo más tranquilo. No tienes que detenerlos, no tienes que organizarlos, no tienes que responderles. Hay cosas que no necesitan resolverse en este momento, y eso está bien. A medida que esa actividad mental se disuelve, puedes notar cómo aparece un tipo de silencio diferente, no un vacío incómodo, sino un silencio que se siente sostenido, como si hubiera algo presente dentro de él. Ese espacio no está vacío, está lleno de una calma que no exige atención, de una presencia que no interrumpe. Y en ese silencio puedes percibir que Dios no necesita palabras para estar contigo, que no necesita que expliques lo que sientes, que no necesita que organices tus pensamientos para entenderte. Él ya conoce lo que hay dentro de ti, incluso lo que no has podido expresar. Tu cuerpo responde a esta quietud de una forma más profunda ahora. Ya no solo se siente relajado en la superficie, sino que comienza a soltar capas más internas de tensión, aquellas que has estado cargando sin darte cuenta durante más tiempo. Esas pequeñas contracciones que permanecían escondidas comienzan a desaparecer, no porque las estés buscando, sino porque ya no hay razón para mantenerlas. Cada parte de ti encuentra una forma más natural de descansar, una forma más estable de soltarse sin resistencia. Puedes notar cómo tu peso se siente más sostenido, más seguro, como si no tuvieras que ajustarte constantemente, como si el cuerpo encontrara finalmente una posición donde puede quedarse sin incomodidad. No hay urgencia en moverse, no hay necesidad de cambiar, no hay inquietud, solo una sensación de estabilidad que se mantiene sin esfuerzo. Y en ese estado, puedes permitir que tu respiración continúe fluyendo de manera natural, sin dirigirla, sin modificarla, simplemente observando cómo acompaña este proceso. Cada momento que pasa te lleva un poco más profundo dentro de este descanso. No de forma brusca, no de forma repentina, sino de manera gradual, casi imperceptible, como si todo dentro de ti se fuera acomodando en un ritmo más lento, más suave, más silencioso. Ya no hay resistencia, ya no hay lucha, ya no hay necesidad de sostener lo que antes parecía imprescindible. Ahora todo se siente más liviano, no porque haya desaparecido lo que te preocupa, sino porque ya no lo estás cargando de la misma forma. Puedes permitir que esa sensación de entrega se haga más completa, más sincera, dejando de lado esa necesidad de control que ha estado presente durante tanto tiempo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que entender todo lo que está pasando. No tienes que anticipar cada resultado. Hay cosas que puedes dejar en manos de Dios sin miedo, sin culpa, sin esa sensación de que deberías estar haciendo más. Porque en este momento, hacer menos también es una forma de confiar. Esa confianza no tiene que sentirse intensa ni emocionalmente fuerte. Puede ser tranquila, silenciosa, casi imperceptible, como una certeza que no necesita demostrarse. Puedes permitirte descansar en esa confianza sin cuestionarla, sin analizarla, sin tratar de medirla. No tienes que probar nada, no tienes que convencerte de nada, solo dejar que esté ahí mientras tú continúas soltando. Si algún pensamiento intenta regresar con más fuerza, no tienes que engancharte con él. Puedes reconocerlo y dejarlo pasar sin seguirlo, sin darle continuidad, como algo que aparece pero no se queda. Y al hacerlo, vuelves naturalmente a este estado donde todo es más lento, más estable, más tranquilo. No hay nada que te saque de aquí, a menos que tú decidas seguirlo, y en este momento no hay razón para hacerlo. Tu cuerpo continúa descendiendo en este estado de descanso más profundo, donde incluso la necesidad de notar lo que está pasando comienza a disminuir.
Ya no tienes que observar cada sensación. Ya no tienes que prestar atención a cada cambio. Puedes simplemente estar, sin intervenir, sin analizar, sin pensar en el siguiente paso. Este momento no requiere nada de ti. Y en medio de este descanso puedes sentir que no todo depende de ti, que no tienes que sostener el mundo sobre tus hombros, que no tienes que mantener todo bajo control para que las cosas estén bien. Hay algo más grande que tú que ya está sosteniendo lo que tú no puedes, que ya está trabajando en lo que tú no ves, que ya está presente incluso cuando tú decides soltar. Puedes quedarte aquí, en este estado donde todo es más simple, donde todo es más ligero, donde ya no hay necesidad de empujar ni de resistir. Y mientras permaneces así, puedes permitir que el descanso se vuelva más profundo, más completo, más real, sin tener que buscarlo, sin tener que alcanzarlo, simplemente dejándolo llegar mientras tú sigues soltando poco a poco, sin prisa, sin presión, sin esfuerzo. No hay nada más que hacer ahora. No hay nada más que pensar. No hay nada más que resolver. Solo permanecer en este espacio donde el cuerpo descansa, la mente se aquieta y el alma encuentra un momento de paz mientras confías, sin tensión, sin exigencia, en que Dios está aquí, sosteniendo incluso aquello que tú ya has decidido dejar ir. Ahora que tu cuerpo ya ha comenzado a soltarse y tu respiración se ha vuelto más tranquila, puedes permitir que todo dentro de ti entre en un estado aún más profundo de descanso, sin necesidad de hacer nada para lograrlo, sin tener que concentrarte demasiado, simplemente dejando que este momento te lleve poco a poco hacia una sensación donde todo empieza a sentirse más ligero. No hay nada que tengas que resolver ahora. No hay nada que tengas que pensar con urgencia. No hay ninguna decisión que dependa de este instante. Todo lo que parecía importante durante el día puede quedarse fuera de este espacio, porque este momento no está hecho para sostener preocupaciones, está hecho para descansar. Tu mente puede empezar a soltarse sin esfuerzo, como si dejara de sostener esa necesidad constante de analizar, de anticipar, de revisar una y otra vez lo que ya pasó o lo que podría pasar. No necesitas hacer que los pensamientos desaparezcan. No necesitas empujarlos ni controlarlos. Solo permitir que pierdan fuerza poco a poco, como algo que deja de ser necesario cuando ya no le prestas atención. No todo lo que aparece en tu mente necesita ser resuelto, y mucho menos ahora. Este momento no es para pensar, es para descansar. Tu cuerpo también entra más profundamente en este estado, soltando capas de tensión que quizás ni siquiera sabías que estaban ahí. Esa presión en los hombros que se acumula sin darte cuenta empieza a desaparecer. La rigidez en el cuello se suaviza. El rostro se relaja. La mandíbula deja de sostener esa tensión silenciosa. Todo comienza a acomodarse sin que tengas que dirigirlo, como si tu cuerpo reconociera que ya no necesita mantenerse en alerta, que puede descansar sin miedo. Y mientras todo esto ocurre, puedes permitirte sentir que no estás solo en este proceso, que no estás soltando al vacío, que no estás dejando todo sin sostén. Dios está aquí contigo, no de una manera que interrumpe ni que exige, sino de una forma tranquila, constante, como una presencia que permanece incluso cuando tú decides dejar de intentar. No necesitas decir nada, no necesitas pedir nada en este momento, no necesitas organizar tus pensamientos para que Él te entienda. Dios ya sabe lo que te pesa, ya conoce lo que te preocupa. Ya entiende lo que has estado cargando, incluso lo que no has podido explicar. Puedes permitirte soltar con más confianza, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no tienes que sostenerlo tú solo. Hay cosas que pueden quedarse en manos de Dios sin que tengas que seguir cargándolas en silencio, sin que tengas que seguir pensando en ellas una y otra vez. No es rendirse desde la desesperación,
Es soltar desde la tranquilidad de saber que no todo depende de ti. Tu respiración sigue fluyendo de manera natural, sin que tengas que ajustarla, sin que tengas que controlarla, acompañando este proceso donde todo dentro de ti se va calmando poco a poco. Cada vez que inhalas, puedes sentir cómo se abre un espacio más amplio dentro de ti, como si hubiera más lugar para la calma, como si ya no todo estuviera apretado por la preocupación o el esfuerzo. Y cada vez que exhalas, puedes permitir que cualquier resto de tensión se libere sin que tengas que identificarlo, sin que tengas que entenderlo completamente. El tiempo comienza a sentirse diferente aquí. Ya no hay prisa, ya no hay urgencia, ya no hay esa sensación de que tienes que moverte hacia algo. Todo puede quedarse en pausa, sin que eso signifique que algo se está perdiendo. Este momento no exige progreso, no exige resultados, no exige que estés bien en todo. Solo te invita a quedarte, a permitir que el descanso ocurra. Tu cuerpo se siente más pesado ahora, pero no de una forma incómoda, sino de una forma estable, como si estuviera siendo sostenido sin esfuerzo. No necesitas cambiar de posición constantemente, no necesitas ajustar nada, puedes simplemente quedarte como estás, dejando que ese peso te lleve un poco más profundo dentro de este estado de calma. Tu mente sigue bajando su intensidad, como si dejara de empujar, como si ya no necesitara mantenerse activa. Los pensamientos que aparecen ya no tienen la misma fuerza, ya no se sienten urgentes, ya no exigen una respuesta inmediata. Puedes dejarlos pasar sin involucrarte, sin seguirlos, sin darles continuidad. No todo lo que aparece merece tu atención, y en este momento puedes elegir descansar en lugar de responder. Y en medio de todo esto, puedes permitirte confiar de una forma más tranquila, más suave, más natural. No necesitas esforzarte para confiar en Dios. No necesitas repetirlo, no necesitas convencerte. Puede ser algo silencioso, algo que simplemente está presente mientras tú sueltas poco a poco lo que ya no puedes cargar. No hay nada más que hacer ahora. No hay nada que resolver. No hay nada que sostener. Puedes quedarte aquí, sin esfuerzo, sin presión, sin tener que demostrar nada. Mientras todo dentro de ti continúa acomodándose poco a poco, entrando en un estado más profundo de descanso, donde el cuerpo se relaja completamente, donde la mente se aquieta, donde el silencio comienza a sentirse más cómodo, más estable, más natural. Y en ese espacio puedes simplemente permanecer, dejando que el sueño comience a acercarse, sin buscarlo, sin forzarlo, solo permitiendo que llegue. Mientras tú sigues soltando, sigues descansando, sigues confiando en que Dios está aquí y no tienes que hacer nada más. A medida que permaneces en este estado donde el cuerpo ya ha comenzado a soltarse de forma natural y la mente ha ido perdiendo esa necesidad constante de mantenerse activa, puedes permitir que todo dentro de ti continúe descendiendo suavemente hacia un nivel más profundo de descanso, sin esfuerzo, sin presión, sin tener que hacer nada para que ocurra. Este momento no depende de lo que hiciste durante el día, ni de lo que tendrás que enfrentar después, porque ahora mismo no hay nada que tengas que resolver. No hay ninguna decisión que tomar, no hay ningún problema que atender. Todo eso puede quedarse fuera de este espacio, porque este instante ha sido creado únicamente para descansar. Tu mente puede seguir soltando esa costumbre de analizar cada cosa, de revisar una y otra vez lo que ya pasó, de anticipar lo que podría venir, de tratar de mantener todo bajo control como si de eso dependiera tu tranquilidad. Ya no es necesario hacer eso aquí. Puedes permitir que esos pensamientos pierdan estructura, que se vuelvan más ligeros, menos definidos, menos insistentes. No necesitas detenerlos ni eliminarlos.
Basta con dejar de seguirlos, dejar de involucrarte, dejar que pasen como algo que ya no requiere tu atención. No todo lo que aparece en tu mente necesita ser resuelto, y mucho menos ahora. Mientras tu mente se va calmando, tu cuerpo entra en un estado más profundo de quietud, donde cada parte comienza a sentirse más estable, más pesada, más sostenida, como si ya no hubiera ninguna razón para mantenerse en alerta. Esa sensación de peso no es incómoda, no es una carga, es una señal de que todo está soltándose, de que ya no estás sosteniendo lo que antes parecía necesario. Tus músculos dejan de hacer pequeños ajustes, dejan de reaccionar, dejan de prepararse. Todo se acomoda sin que tengas que dirigirlo. Tu respiración continúa acompañando este proceso de forma natural, volviéndose cada vez más suave, más lenta, más profunda, sin que tengas que intervenir. No necesitas observarla constantemente, no necesitas modificarla, porque tu cuerpo ya sabe cómo encontrar ese ritmo que lo lleva al descanso. Cada inhalación abre un poco más el espacio dentro de ti. Cada exhalación libera un poco más lo que ya no necesitas sostener. Todo ocurre sin esfuerzo, sin control, sin exigencia. En este punto puedes permitir que esa sensación de soltar se haga más completa, más profunda, más real, dejando atrás la necesidad de entender todo lo que está pasando dentro de ti. No necesitas claridad ahora, no necesitas respuestas ahora, no necesitas resolver lo que sigue abierto. Hay cosas que pueden quedarse sin explicación por este momento, y eso no significa que estén mal. Puedes dejar que todo eso se quede en pausa, porque este no es el momento para resolver, es el momento para descansar. Y en medio de esta calma que se hace más profunda con cada instante, puedes sentir una presencia que no interrumpe, que no exige, que no presiona, sino que simplemente permanece. Dios está aquí contigo, no como algo distante, no como algo que tienes que buscar, sino como una realidad que está presente incluso en este silencio donde tú solo estás descansando. No necesitas decir nada, no necesitas organizar pensamientos, no necesitas hacer una oración perfecta. Dios ya sabe lo que llevas dentro, ya conoce lo que te pesa, ya entiende lo que has estado cargando, incluso aquello que no has podido expresar con palabras. Puedes permitirte confiar sin esfuerzo, sin intensidad, sin tener que repetirlo mentalmente. No es una confianza que se construye con fuerza, es una confianza que aparece cuando dejas de sostener todo por tu cuenta, cuando permites que haya algo más que también está sosteniendo lo que tú no puedes. No tienes que mantener el control de cada situación, no tienes que resolver todo antes de poder descansar. Hay cosas que pueden quedarse en manos de Dios sin que tengas que seguir cargándolas en silencio. Tu mente continúa desacelerándose, como si ya no tuviera razón para seguir en movimiento, como si poco a poco dejara de producir pensamientos con la misma intensidad. Lo que aparece se vuelve más disperso, menos claro, menos importante. Ya no hay urgencia, ya no hay necesidad de responder, ya no hay impulso de involucrarte. El silencio se vuelve más amplio, más cómodo, más natural. Tu cuerpo sigue descendiendo en este estado donde todo se siente más estable, más tranquilo, más en paz. No hay tensión que sostener, no hay postura que corregir, no hay incomodidad que atender. Todo está en su lugar sin esfuerzo. Puedes simplemente quedarte así, dejando que el descanso se profundice sin que tengas que hacer algo para que continúe. El tiempo pierde relevancia en este espacio. Ya no importa cuánto ha pasado, ya no importa cuánto falta. No hay una meta, no hay un objetivo, no hay un punto al que tengas que llegar. Este momento se sostiene por sí mismo, sin depender de lo que viene después. Puedes permanecer aquí sin preocuparte por lo que sigue.
Si algún pensamiento intenta regresar con más fuerza, puedes dejarlo pasar sin engancharte, sin seguirlo, sin darle continuidad. No tienes que luchar con él, no tienes que empujarlo. Simplemente no lo sigues, y al no seguirlo, pierde fuerza por sí solo. Puedes regresar suavemente a este estado donde todo es más lento, más silencioso, más tranquilo. Cada instante que pasa te lleva un poco más profundo dentro de este descanso, no de forma brusca, no de forma repentina, sino de manera gradual, casi imperceptible, como si todo dentro de ti se fuera acomodando en un ritmo donde ya no hay esfuerzo. No hay nada que sostener, no hay nada que controlar, no hay nada que resolver. Puedes seguir soltando sin pensar en ello, sin intentar hacerlo mejor, sin buscar que ocurra más rápido. Todo está pasando exactamente como debe, sin que tengas que intervenir. Tu cuerpo descansa, tu mente se aquieta, y todo lo que antes parecía importante deja de tener peso en este momento. Y en medio de todo esto, puedes permitir que esa sensación de confianza permanezca de forma tranquila, sin esfuerzo, sin exigencia. No necesitas entender cómo, no necesitas explicarlo, no necesitas sentirlo de una forma intensa. Basta con saber que no estás solo, que Dios está aquí, que está presente incluso cuando tú decides soltar completamente. No hay nada más que hacer ahora. No hay nada que pensar. No hay nada que resolver. Puedes quedarte en este estado donde todo se siente más ligero, más estable, más silencioso. Puedes permitir que el sueño comience a acercarse sin buscarlo, sin forzarlo, sin intentar controlarlo. No es algo que tengas que alcanzar, es algo que aparece cuando dejas de sostener, cuando dejas de intentar, cuando dejas de intervenir. Y mientras permaneces aquí, puedes simplemente continuar en este estado donde todo dentro de ti sigue calmándose, sigue soltándose, sigue acomodándose de forma natural, llevándote poco a poco hacia un descanso más profundo, más completo, más real. El descanso ya no depende de lo que hagas en este momento, ni de lo que entiendas, ni de lo que logres controlar. Se empieza a formar por sí solo cuando dejas de intervenir, cuando permites que todo siga su curso, sin intentar dirigirlo, sin empujar nada, sin sostener lo que ya no es necesario. Este espacio en el que te encuentras no requiere esfuerzo, no pide atención constante, no exige que estés pendiente de cada sensación. Todo lo que antes parecía importante comienza a quedarse atrás, sin que tengas que apartarlo de manera consciente. La actividad de tu mente ya no tiene el mismo ritmo, no se mueve con la misma intensidad, no insiste como antes. Las ideas que podrían aparecer lo hacen sin fuerza, sin urgencia, sin esa sensación de que debes responder de inmediato. Puedes notar cómo pierden forma antes de completarse, cómo se diluyen antes de tomar peso, como si ya no encontraran dónde sostenerse. No necesitas detenerlas, no necesitas controlarlas, simplemente dejan de ocupar espacio porque ya no hay participación de tu parte. Tu cuerpo se mantiene en una quietud más profunda, una quietud que no es rígida, sino estable, cómoda, sostenida. Cada zona permanece sin tensión, sin necesidad de ajustarse, sin señales de alerta. Esa sensación de peso continúa asentándose, como si te acomodaras en un punto donde ya no hay esfuerzo en sostenerte. No hay incomodidad que atender, no hay postura que corregir, no hay necesidad de moverte. Todo está en equilibrio sin que tengas que intervenir. La respiración sigue su curso de manera natural, sin que tengas que observarla constantemente, sin que tengas que modificarla. Se vuelve más suave, más silenciosa, más amplia, acompañando este estado donde todo dentro de ti se organiza sin presión. No necesitas concentrarte en ella, porque ya forma parte de este ritmo lento que te envuelve poco a poco.
En este punto, lo que antes ocupaba tu atención comienza a perder importancia sin resistencia. No hay esfuerzo en soltar, no hay decisión que tomar para dejar ir, simplemente deja de ser necesario sostenerlo. Aquello que antes se sentía presente empieza a quedarse distante, como algo que ya no pertenece a este momento. No tienes que resolverlo ahora, no tienes que entenderlo ahora, no tienes que hacer nada con ello. Hay una sensación de seguridad que aparece sin necesidad de explicarse, sin necesidad de analizarse. No proviene de tener todo bajo control, sino de dejar de intentar controlarlo todo al mismo tiempo. En ese espacio puedes reconocer que no estás solo, que no estás soltando en el vacío, que hay una presencia que permanece incluso cuando tú dejas de sostener. Dios no necesita que lo busques en este instante, porque ya está aquí, formando parte de este mismo silencio donde tú simplemente descansas. No es necesario que lo nombres, no es necesario que lo pienses, no es necesario que lo sientas de una manera intensa. Basta con permitir que esa certeza exista sin esfuerzo, como algo que acompaña sin interrumpir, como un sostén que no se impone. Todo lo que ya no puedes cargar puede quedarse ahí, sin explicación, sin proceso, sin que tengas que seguir dándole vueltas. Tu mente continúa desacelerándose, como si cada vez encontrara menos razones para mantenerse activa. No hay temas que resolver, no hay escenarios que anticipar, no hay decisiones que tomar. El silencio se vuelve más amplio, más natural, más cómodo. Ya no es un espacio vacío, es un espacio donde puedes permanecer sin necesidad de llenarlo. Tu cuerpo sigue descendiendo en este estado, donde todo se siente más estable, más tranquilo, más en paz. No hay tensión que sostener, no hay postura que corregir, no hay incomodidad que atender. Todo está en su lugar sin esfuerzo. Puedes simplemente quedarte así, dejando que el descanso se profundice sin que tengas que hacer algo para que continúe. El tiempo deja de tener relevancia en este punto. No hay sensación de avance, no hay urgencia, no hay expectativa, no importa cuánto ha pasado ni cuánto falta. Este momento no depende de nada más. Se sostiene por sí solo, sin presión, sin exigencia. Puedes quedarte aquí sin preocuparte por lo que viene después. Si algo intenta llamar tu atención, no necesitas seguirlo. Puedes dejarlo pasar sin involucrarte, como algo que aparece y se va sin dejar rastro. No hay nada que requiera tu energía ahora. No hay nada que necesite tu respuesta. Puedes permanecer en este estado sin interrupciones, sin esfuerzo. Cada instante te lleva más profundo dentro de este descanso, no de manera brusca, sino de forma gradual, como si todo dentro de ti se fuera acomodando en un ritmo más lento, más suave, más silencioso. No hay cambio repentino, no hay transición marcada, solo una continuidad donde todo se vuelve más tranquilo sin que tengas que darte cuenta de cómo sucede. No hay nada que sostener, no hay nada que controlar, no hay nada que resolver. Solo este estado donde todo permanece en calma, donde no hay presión, donde no hay exigencia. Puedes permitir que ese descanso se vuelva más profundo sin intentar alcanzarlo, sin intentar medirlo, sin intentar hacerlo mejor. En este espacio, confiar no requiere esfuerzo. No es algo que tengas que repetir, no es algo que tengas que construir. Es simplemente dejar de resistir, dejar de sostener, dejar de intervenir. Lo que no puedes controlar no necesita seguir en tus manos. Puede quedarse donde sí puede ser sostenido sin que te desgaste. Dios permanece no como algo que interrumpe, sino como una presencia constante que no depende de tu atención. No necesitas hacer nada para que esté aquí. No necesitas mantenerlo en tu mente para que exista. Está presente incluso cuando tú dejas de pensar en ello. Incluso cuando entras en este estado donde todo se vuelve más silencioso.
Tu cuerpo continúa soltándose sin esfuerzo, entrando en un nivel donde incluso la necesidad de notar lo que ocurre empieza a desaparecer. No tienes que observar cada sensación, no tienes que identificar cada cambio. Todo sigue su curso sin intervención, sin control, sin dirección consciente. La mente pierde aún más actividad, como si ya no encontrara razón para seguir produciendo pensamientos. Lo que aparece no se queda, lo que intenta formarse no se completa. No hay continuidad, no hay estructura, no hay necesidad de seguirlo. El silencio se mantiene sin esfuerzo. Puedes permanecer en este estado sin hacer nada, sin intentar sostenerlo, sin preocuparte por perderlo. No depende de ti mantenerlo, no depende de ti controlarlo. Este descanso ocurre por sí solo cuando dejas de intervenir. El sueño comienza a acercarse sin que tengas que buscarlo, sin que tengas que alcanzarlo. No llega como algo repentino. Llega como una continuidad de este estado donde todo se ha vuelto más lento, más profundo, más silencioso. No necesitas darte cuenta del momento exacto en el que sucede. No necesitas reconocerlo, no necesitas esperarlo. Simplemente ocurre mientras permaneces aquí, sin esfuerzo, sin presión, sin tener que hacer nada más. Todo sigue calmándose, todo sigue soltándose. Todo sigue acomodándose, hasta que ya no hay diferencia entre estar aquí y dejarse llevar completamente, mientras el descanso se vuelve más profundo, más estable, más completo, y el sueño llega sin interrupción, sin resistencia, sin que tengas que hacer nada más. El estado en el que te encuentras ya no requiere ningún tipo de esfuerzo consciente, porque todo ha comenzado a acomodarse por sí mismo, sin depender de lo que hagas o de lo que intentes mantener. Aquello que durante el día ocupaba tu atención ha ido perdiendo presencia de manera natural, sin que hayas tenido que apartarlo a la fuerza, sin que hayas tenido que resolverlo antes de poder descansar. Este momento no está conectado con responsabilidades, ni con decisiones, ni con pendientes. Es un espacio independiente donde nada exige participación, donde todo puede quedarse en pausa sin generar incomodidad. La actividad mental ha cambiado su ritmo de una forma clara, alejándose de esa necesidad constante de analizar, anticipar o responder. Lo que podría aparecer ya no se desarrolla con la misma fuerza, no encuentra continuidad, no se sostiene el tiempo suficiente como para convertirse en algo que requiera atención. Las ideas se desvanecen antes de tomar forma completa, como si no encontraran un punto donde mantenerse. No es necesario detenerlas ni ignorarlas, porque simplemente dejan de ocupar espacio cuando no hay participación activa. El cuerpo permanece en una quietud que no se siente rígida ni forzada, sino estable y sostenida, como si todo hubiera encontrado una forma natural de descansar sin ajustes constantes. No hay tensión que atender, no hay incomodidad que corregir, no hay impulsos que te inviten a moverte. Cada parte permanece donde está sin esfuerzo, como si todo estuviera siendo sostenido sin intervención. La sensación es firme pero ligera al mismo tiempo, una combinación donde no hay peso incómodo, sino estabilidad. La respiración continúa fluyendo sin interrupciones, sin cambios bruscos, sin necesidad de ser observada o controlada. Forma parte de este estado donde todo se ha vuelto más lento, más silencioso, más distante de cualquier tipo de exigencia. No hace falta concentrarse en ella, porque ya está integrada en este proceso que ocurre por sí solo, acompañando sin dirigir. Lo que antes parecía importante ha dejado de tener urgencia. No porque haya desaparecido, sino porque ya no requiere ser sostenido en este instante. Puede quedarse fuera sin generar conflicto, sin generar presión, sin generar esa sensación de que algo falta.
Este momento no está diseñado para resolver, está diseñado para descansar. Y todo lo demás puede esperar sin que eso cambie nada. Dentro de esta calma aparece una sensación de seguridad que no necesita explicaciones. No proviene de haber organizado todo, sino de haber dejado de cargarlo todo al mismo tiempo. Esa estabilidad no requiere que la sostengas, no depende de tu atención, no necesita que la mantengas activa. Está ahí por sí misma, constante, tranquila. En medio de ese estado, sin necesidad de pensarlo, puedes reconocer que no estás solo. No como una idea que tengas que repetir, sino como una presencia que permanece sin imponerse. Dios está aquí, no como algo que interrumpe ni que exige, sino como una realidad que continúa incluso cuando tú ya no estás pendiente de nada. No necesitas buscarlo ni enfocarte en él, porque no depende de eso para estar presente. Permanece incluso cuando todo dentro de ti entra en un nivel más profundo de silencio. No es necesario sostener esa conciencia, no es necesario mantenerla en tu mente. Está ahí incluso cuando dejas de pensar, incluso cuando todo se vuelve más distante, más suave, más silencioso. No cambia lo que estás sintiendo, no altera este estado, simplemente permanece. La mente continúa desacelerándose hasta un punto donde ya no hay intención de producir pensamientos claros. Lo que aparece no se sostiene, no se desarrolla, no se convierte en algo continuo. No hay narrativa, no hay secuencia, no hay necesidad de seguir nada. El silencio se mantiene de forma natural, sin esfuerzo, sin que tengas que cuidarlo. El cuerpo sigue en reposo completo, sin ajustes, sin reacciones, sin señales de alerta. Todo permanece estable sin intervención. No hay razón para moverte, no hay razón para cambiar, no hay razón para intervenir. Todo está exactamente donde debe estar. El tiempo deja de tener sentido en este punto. No hay una sensación clara de duración, no hay necesidad de medir lo que ocurre. Este momento no está conectado con lo que viene después. Puedes permanecer aquí sin preocuparte por el siguiente instante, porque no hay urgencia ni dirección. Todo continúa profundizándose sin que haya un cambio brusco, sin que haya un punto que debas reconocer. Es una continuidad donde todo se vuelve más suave, más lento, más distante. No necesitas darte cuenta de cómo sucede, porque no depende de tu atención. El estado en el que te encuentras continúa profundizándose sin que tengas que intervenir en lo que ocurre. Como si todo dentro de ti hubiera encontrado un ritmo donde ya no existe la necesidad de sostener nada de manera consciente. Aquello que antes requería atención ha dejado de tener presencia, no porque haya desaparecido por completo, sino porque ya no ocupa un lugar dentro de este momento. Todo puede quedarse fuera sin generar inquietud, sin crear esa sensación de urgencia que antes parecía inevitable. Este espacio no pide respuestas ni decisiones, simplemente se mantiene estable, permitiendo que todo siga calmándose de forma natural. La actividad mental se ha reducido a un nivel donde ya no hay intención de construir pensamientos claros ni de seguir ideas hasta el final. Lo que podría aparecer se disuelve antes de tomar forma, sin continuidad, sin dirección, sin necesidad de ser atendido. No hay esfuerzo en soltar, porque ya no hay impulso de sostener. La mente deja de participar sin que tengas que hacer algo para que eso ocurra, como si entrara en un estado donde simplemente descansa. El cuerpo permanece completamente inmóvil, no desde la rigidez, sino desde una quietud profunda, donde cada parte se siente sostenida sin esfuerzo. No hay señales que indiquen incomodidad, no hay ajustes constantes, no hay impulsos que inviten a cambiar de posición. Todo se mantiene en equilibrio, como si ya no hubiera ninguna razón para reaccionar. La sensación es estable, firme,
sin peso innecesario, sin tensión oculta. La respiración continúa fluyendo de manera suave y constante, sin requerir atención, sin cambios abruptos, acompañando este estado donde todo se vuelve más silencioso. No es necesario observarla ni dirigirla, porque ya forma parte de un proceso que ocurre sin intervención. Cada ciclo se integra de manera natural en este ritmo donde nada exige esfuerzo. Lo que antes parecía importante pierde completamente su urgencia en este punto. No hay necesidad de revisarlo, no hay impulso de entenderlo, no hay razón para mantenerlo presente. Puede quedarse fuera de este espacio sin generar incomodidad, sin crear tensión. Este momento no está diseñado para resolver nada, y eso se siente cada vez más claro sin que tengas que pensarlo. Dentro de esta calma aparece una sensación de estabilidad que no depende de explicaciones ni de control. No es el resultado de haber organizado todo, sino de haber dejado de cargarlo. Esa tranquilidad se mantiene por sí sola, sin que tengas que sostenerla. No requiere atención, no requiere esfuerzo, simplemente permanece. Sin necesidad de enfocarte en ello, puedes reconocer que no estás solo. No como una idea que tengas que repetir, sino como una presencia que no cambia, que no se interrumpe, que no depende de tu atención. Dios permanece aquí sin imponerse, sin alterar este estado, sin exigir que lo pienses. No necesitas buscarlo ni mantenerlo en tu mente para que esté presente. Continúa incluso cuando todo dentro de ti se vuelve más silencioso, más distante, más profundo. No es necesario sostener esa conciencia, ni repetirla, ni analizarla. Está ahí incluso cuando dejas de pensar, incluso cuando la mente entra en un nivel donde ya no hay claridad ni intención. No modifica este estado, no lo interrumpe, simplemente forma parte de él, sin necesidad de hacerse notar. La mente continúa soltándose hasta un punto donde ya no hay actividad que seguir. No hay estructura, no hay secuencia, no hay continuidad. Lo que aparece no se sostiene. Lo que intenta formarse no se completa. El silencio se mantiene de forma natural, sin esfuerzo, sin intervención. El cuerpo sigue en reposo absoluto, sin ajustes, sin reacciones, sin señales de alerta. No hay necesidad de moverte, no hay necesidad de cambiar nada. Todo permanece en equilibrio sin que tengas que intervenir. Cada parte se mantiene en su lugar sin esfuerzo, sostenida sin dirección consciente. El tiempo deja de tener sentido en este nivel. No hay percepción clara de cuánto ha pasado. No hay referencia de lo que sigue. Este momento no forma parte de una secuencia. No tiene dirección, no tiene objetivo. Se mantiene por sí mismo, sin depender de nada más. Si algo intenta surgir, no requiere atención. Puede aparecer y desaparecer sin dejar rastro, sin generar continuidad, sin necesitar respuesta. No hay razón para seguirlo, no hay necesidad de involucrarse. Todo puede pasar sin afectar este estado donde la calma permanece constante. El descanso continúa profundizándose sin que haya un cambio brusco, sin que exista un punto que debas reconocer. No hay transición clara, no hay momento que identificar. Es una continuidad donde todo se vuelve más suave, más lento, más distante de cualquier forma de esfuerzo. En este estado ya no hay nada que sostener, nada que controlar, nada que dirigir. Todo se mantiene por sí mismo sin depender de tu intervención. La calma no necesita ser cuidada, no necesita ser mantenida. Permanece sin esfuerzo, constante, estable. La presencia de Dios continúa siendo parte de este espacio sin necesidad de ser reconocida activamente. No desaparece cuando dejas de pensar en ella. No cambia cuando entras en un nivel más profundo de silencio. Permanece incluso cuando ya no hay conciencia clara de lo que ocurre. No depende de tu atención para existir.
La actividad mental se reduce hasta casi desaparecer por completo. No hay intención, no hay dirección, no hay control. Todo queda en un estado donde ya no se requiere participación. La mente deja de intervenir sin que tengas que hacer nada. El cuerpo permanece completamente en descanso, sostenido, sin interrupciones, sin necesidad de ajustes. Todo está exactamente donde debe estar sin esfuerzo. El sueño no aparece como algo que tengas que alcanzar, sino como una continuidad natural de este estado donde ya no hay participación, donde todo se ha vuelto más lento, más silencioso, más distante. No hay un momento que identificar ni un punto que reconocer. El descanso se transforma en sueño sin que tengas que darte cuenta de cuándo ocurre, mientras todo dentro de ti permanece en calma, estable, sin esfuerzo, permitiendo que ese descanso se vuelva profundo, continuo y completo de forma natural.